Hola a todos, bienvenidos a una entrega más de nuestra sección Conceptos de Cábala. Es el tercer martes del mes y en esta ocasión les vengo a contar sobre uno de mis libros de Cábala favoritos, el Sefer Yetzirah. Se trata sin duda del más antiguo y misterioso de entre los textos de la Cábala. Atribuido al patriarca Abraham, se sabe que es más antiguo que el Zohar y que la Torá. Al principio se trataba de sabiduría pasada de boca en boca, pero se encontró referencia del mismo en una época tan temprana como el siglo I. Se conocen tradiciones respecto a su uso que dan fe de su existencia incluso en tiempos bíblicos, ya que el mismo libro es mencionado en la Torá. Es otro de los textos tan antiguos que su fecha exacta de origen ya no es accesible a los historiadores, y así como la fecha exacta de la que data es un misterio, de igual forma resulta su contenido y significado como suele suceder con los textos de Cábala. Solo empezamos a entrar en el umbral de su oscuridad después de un meticuloso análisis estudiando cada palabra en relación a la literatura bíblica y talmúdica. No es imposible, pero como suele suceder y es habitual con todos los temas cabalísticos, pues sí, es complejo, no es fácil. Es como una serie de enigmas que hay que descifrar para poder encontrar el sentido y el mensaje que este tipo de textos tiene para entregar. Han existido muchas interpretaciones del Sefer Yetzirah. Sus primeros comentadores intentaron patentarlo como un tratado de filosofía, pero el esfuerzo fue en vano. Algunos cabalistas intentaron encajarlo dentro del sistema del Zohar, pero tampoco fue posible. Se pensó incluso catalogarlo como libro de gramática y fonética, lo cual quedó claro pues que era ridículo. Pero veamos por qué ha sido tan difícil encontrar a qué rama pertenece este texto. Y pues bien, en general, la cábala se divide en tres categorías. Tenemos la cábala teórica, la cábala meditativa y la cábala mágica. La cábala teórica en su forma actual se basa fundamentalmente en el estudio del Zohar de la mano de la Torá y trata principalmente de la dinámica del dominio espiritual, especialmente de los mundos de las Sefirot, de las cuales se trata el estudio del árbol de la vida, así como se incluye el estudio de las almas y toda la temática de los ángeles. La mayoría de textos cabalistas publicados se incluyen dentro de esta rama de la cábala teórica. Luego tenemos la cábala meditativa, que trata del uso de nombres diversos, permutaciones de letras y métodos similares para conseguir estados superiores de conciencia. Dentro de estas prácticas se incluye un tipo de yoga muy antiguo basado en mudras, respiraciones y posturas que ayudaban a inducir estados profundos de conciencia. La mayoría de los textos correspondientes a la rama de la cábala meditativa no fueron publicados o reproducidos en serie nunca y permanecen dispersos en manuscritos que se encuentran en las principales bibliotecas y museos. Esta rama de la cábala y sus métodos tuvo un breve renacimiento a la mitad del siglo XVIII con el auge del movimiento jasídico, pero antes de medio siglo ya había sido pues dejado en el olvido en su gran mayoría debido al nivel de disciplina y constancia que se requiere para llevar a cabo las técnicas, ¿verdad? Finalmente, pues llegamos a la tercera categoría de la cábala, la cual es la más oscura y desconocida, la cábala mágica o alta magia cabalística. Esta pues está muy relacionada con la cábala meditativa y consiste en el uso de diferentes signos, encantamientos y nombres o códigos divinos, mediante los cuales se puede influir o alterar los sucesos naturales, debido a que se lleva a cabo una conexión a través de la comprensión de las leyes espirituales que van más allá de las leyes físicas a las que responde el mundo de la materia. Entonces, a través de este entendimiento es que se logra eso que conocemos a nivel de Cábala como el poder de la mente sobre la materia. Muchas de las técnicas de la alta magia cabalística son muy parecidas a los métodos de la cábala meditativa y su éxito puede depender de la propia capacidad para inducir estados mentales en los que los poderes espirituales pueden ser canalizados efectivamente.
Respecto a los textos de la cábala mágica, al igual que la categoría anterior, en su gran mayoría nunca fueron impresos ni publicados en su totalidad. Sin embargo, sí se publicaron algunos fragmentos, como es el caso del Sefer Raziel. Ahora bien, era necesario que les explicara todo lo anterior, ya que después de un cuidadoso estudio se reveló que el Sefer Yetzirah es un texto que encaja dentro de la cábala meditativa con fuertes armónicos de la cábala mágica. Afirmación que está fuertemente apoyada por la tradición talmúdica más antigua que indica que el Sefer Yetzirah podía emplearse para crear seres vivos. Son especialmente significativos los muchos testimonios y leyendas en los que el Sefer Yetzirah es empleado para crear un golem, por ejemplo, que se trata de un tipo de androide místico creado a partir del barro y a través de cierto uso de códigos sagrados que pues permitían cobrar o que éste cobrara vida y de esta manera responder a la orden de su creador. Un ser sin conciencia o capacidad de habla, pero al fin y al cabo vivo, ¿verdad? Y con la capacidad de obedecer instrucciones. En el siglo XII se estableció que el Sefer Yetzirah es un escrito que posee misterios divinos enfatizados en los aspectos meditativos del texto mismo. Varios cabalistas importantes determinaron que cuando uno logra ver más allá de lo obvio en este manuscrito y se introduce de lleno en su estudio y obviamente en la práctica, logra alcanzar una visión profunda conocida como intuición mística meditativa. Después de mayores análisis sobre este texto, también se concluyó que cuando el lector deja de ser simplemente un lector y procede a la práctica de lo que pareciera solamente una narración de la forma en que el creador llevó a cabo su obra, pues entonces encuentra que el Sefer Yetzirah es prácticamente un manual de instrucciones. Entonces el Sefer se convierte en un instrumento para un tipo especial de meditación. Hay evidencias de que los ejercicios que propone el Sefer Yetzirah pretenden fortalecer la concentración del iniciado y pues son ejercicios particularmente efectivos en el desarrollo de poderes en la línea de la telequinesis o telepatía o bien habilidades psíquicas en general, como se le conoce. Poderes con los cuales uno sería capaz de realizar hazañas que desde afuera parecen mágicas, pero son completamente naturales en la línea del entendimiento del poder de la mente sobre la materia, a través del entendimiento y el perfecto manejo de las leyes espirituales, claro está. Todo esto se apoya en referencias talmúdicas que parecen comparar el uso del Sefer Yetzirah con un tipo de magia blanca muy poderosa. Respecto a su estudio, hay una referencia en la que se resalta la importancia de que a los estudiantes del Sefer Yetzirah se les daba un manuscrito del libro de Raziel para que complementaran su estudio y la práctica como tal. El Sefer Raziel es un texto mágico que contiene sellos, figuras, nombres divinos y encantamientos puntuales. Ahora bien, el Sefer Yetzirah es un texto muy pequeño y conciso. En su versión original prácticamente cuenta con tan solo 240 palabras, así que cuando decimos el libro de la formación, en realidad no se trataba de un libro originalmente, sino prácticamente el contenido de este texto, este manuscrito, cabía en una sola página. Ahora bien, el texto no hace referencias bíblicas ni menciones a nombres o figuras de autoridad, a excepción del patriarca Abraham, a quien se le atribuye la autoría de este manuscrito. El libro en la actualidad se divide en 4 partes básicas, ¿verdad? De las cuales, como les comentaba, han sido extendidas para que sea mucho más fácil el entendimiento del mismo. La primera parte consta de la introducción a la Sefirot, la cual habla extensamente de ellas para luego no volver a ser mencionadas dentro del texto. La segunda parte de este libro trata sobre las letras del alfabeto hebreo-arameo, introduciendo su uso en un contexto meditativo. Adicional a ello, también encontramos las familias fonéticas y las 231 puertas de sabiduría. Y luego, pues igualmente que lo anterior, no se vuelve a mencionar absolutamente nada sobre este tema en capítulos posteriores. En la tercera sección de este libro, pues encontramos la división de las letras hebreas arameas en 3 grupos, siendo estos las madres, las dobles y las elementales. Grupos puestos en relación a los temas del universo, el alma y el año.
presentando un sistema astrológico bastante bien detallado. En esta parte del texto se cambia por completo el modo del libro y los aspectos meditativos dejan de ser perceptibles, ya que esta parte busca guiar al practicante a conocer la importancia de tomar en cuenta el tiempo y la energía del ambiente astrológico para la práctica. Y finalmente, en la última sección de este texto, que pareciera no tener relación con las anteriores, pues se introduce todos los conceptos del eje, ciclo y corazón. Ideas que no han sido vueltas a describirse en ningún otro lugar de la literatura hebrea y cabalística. Así que esta última sección resulta ser la más oscura de las secciones del libro. Respecto a su autoría, por parte del patriarca Abraham, textos antiguos como el Sefer Raziel o el Zohar mismo comentan que el patriarca es el responsable de la autoría de este manuscrito. Claramente no quiere decir que todo el texto como lo conocemos en la actualidad sea originario del patriarca Abraham, pero sí en su versión original. Según algunos comentarios bastante controversiales, indican que Abraham usó de hecho los poderes del Sefer Yetzirah para crear personas. Esto explica que Abraham en realidad aprendió el empleo de los misterios del Sefer Yetzirah antes que Dios le mandara a abandonar su tierra natal, ¿verdad? No quiere decir que en este momento, en este periodo en el que él practicaba y perfeccionaba el uso del Sefer Yetzirah, no conociera al Creador, sino que todo lo contrario. En el estudio de la historia del patriarca Abraham sabemos que él empezó a escuchar la voz del Creador y aprender o a estudiar, digámoslo así, con él mucho antes de que él mismo le diera la indicación de salir de su tierra natal. Asimismo, los textos afirman que Abraham no estaba solo en el estudio o en la práctica del Sefer, sino que tenía un compañero. Este compañero se trataba del hijo de Noé, conocido como Shem. Shem es identificado también como Melquisedec, quien bendijo a Abraham y le enseñó muchas de las tradiciones primitivas de la práctica cabalística. Abraham se ve fuertemente vinculado al Sefer Yetzirah en las fuentes talmúdicas que comentan que Abraham tenía mucho entendimiento de astrología, lo que hizo que muchos reyes del este y del oeste se presentaran pronto a su puerta para ser asesorados por él. De manera que no es casual que el Sefer sea uno de los principales textos astrológicos más antiguos del cual se basa la astrología cabalística que hoy estudiamos. Una de las cosas más importantes en todos los secretos del Sefer revela que, respecto al tema de la astrología, en el momento en el que Dios se le revela ante Abraham y para darle su guía, una de las cosas que le enseñó fue a no ser excesivamente dependiente de las predicciones astrológicas, sino todo lo contrario, tomar la responsabilidad de la dirección de su propio destino y comprender que todas aquellas influencias que ejercen los astros sobre nosotros en realidad están destinadas a ser superadas o trascendidas. De esta manera alcanzamos la verdadera libertad fuera de esta energía que emiten los astros de alguna manera limitante, ¿verdad? Por ello, Abraham era plenamente consciente de los usos mágicos e idólatras que podían desarrollarse a partir de los misterios de la astrología, debido a que aquel que no es conocedor de la misma tiene la fácil tendencia a hacerse dependiente debido a su falta de entendimiento sobre la temática de los astros. Abraham fue el más grande astrólogo y místico de su época, conocido en todo el antiguo Egipto y Mesopotamia. Y su sabiduría fue transmitida hasta sus bisnietos, para lo cual se afirma en la tradición oral que los hijos de Jacob usaron la sabiduría del Sefer Yetzirah para crear animales y doncellas. Y así, pues con el pasar de los años, este libro ha transitado de generación en generación, a veces quedando oculto por un tiempo para pronto salir de nuevo a la luz, como es el caso de este día en el que hoy ustedes ahora saben un poco más al respecto, pero la mejor forma de saberlo todo es a través de la propia experiencia. Así que espero que hayan disfrutado este audio y sobre todo que la información sea de beneficio para ustedes. Y nos vemos hasta la próxima.